planes de estabilización de las últimas décadas naufragaron por uno o dos motivos. Pero básicamente, o por los dos motivos o por uno u otro motivo. ¿Qué fueron? O porque no tuvieron suficiente disciplina fiscal y monetaria para mantenerse en el rumbo. El caso típico de eso es el Plan Austral. El Plan Austral fue un plan que en junio de 1985 lanzan Zurruil, Canitrot, Machinea en el Banco Central, un plan que después se estudió durante mucho tiempo en las principales publicaciones internacionales del mundo, porque fue un plan que combinó la ortodoxia de un ajuste fiscal y monetario con una heterodoxia que significaba acuerdos de precios y tarifas, un desagio, es decir, una desindexación de la economía por ley. Bueno, ese plan naufraga, y la mejor narración de eso no viene de un economista, sino de un sociólogo, Juan Carlos Torre, que era uno de los asesores principales de Zurruil en el área política, que está muy bien narrado en el libro Una temporada en el quinto piso del Ministerio de Economía, justamente porque no logra mantener la disciplina fiscal y monetaria. Y eso se cuenta bien, todas las presiones que había de los sindicatos, del Partido Radical sobre Alfonsín, que obviamente los escuchaba y que en algún momento, cuando vio los éxitos iniciales del Plan Austral, que fueron muy notorios, una baja rápida de la inflación y un despegue económico importante, pero bueno, le hizo caso a Zurruil, y después cuando veía los reclamos, eran otras épocas, ¿no? De las Fuerzas Armadas, reclamos salariales, de las empresas públicas, bueno, el Partido Radical por otro lado. El plan se desbanda. Hay una coincidencia respecto a eso, porque no mantuvo, si se quiere, la disciplina, la ortodoxia fiscal y monetaria. Y obviamente cuando no está esa base en los planes de estabilización, como decía Rudy Dorbush, y que lo ha mencionado en varias ocasiones muy bien Álvarez Agis, el que piensa que se puede hacer un plan de estabilización solo con controles de precios y salarios o ese tipo de medidas, son poetas o locos, digamos, ¿no? Obviamente ese equipo de Zurruil era un equipo muy formado. Para que sea una idea, Broderson era el secretario de Hacienda, un tipo también muy formado que ha formado también economistas. Ramiro Castiñeira, que es uno de los hoy espadachines de Milei, mediáticos y demás, es quien hoy conduce la consultora que fundó Broderson y que se formó durante mucho tiempo con él. Pero bueno, el Plan Austral naufraga por eso. Hay otros planes donde se discute por qué naufragaron. Por ejemplo, la convertibilidad. La idea de por qué naufragó la convertibilidad, hay casi un consenso generalizado que el problema fue que se ataron al mástil del tipo de cambio fijo cuando en la segunda mitad de la década del 90 todos los países que usaban algún esquema de crawling peg o de tipo de cambio fijo dejan flotar sus monedas o devalúan. El sudeste asiático, Rusia y en enero del 99 Brasil, el gran socio comercial. Entonces la Argentina queda totalmente descolocada en términos de competitividad, tiene un déficit comercial, exportaciones menos importaciones y de cuenta corriente, todo lo que el país genera versus lo que gasta, un déficit grande que apenas se revierte el flujo de capitales que ingresó durante la década del 90, significa una corrida que se lleva puesta la convertibilidad. Y previamente, como se mantenía, era algo muy rígido por ley y había durado prácticamente una década, una recesión muy grande, porque como obviamente una reversión de los flujos de capitales, como no se podía ajustar por el tipo de cambio, porque estaba fijo 1 a 1, Cavallo decía que iba a durar 100 años, la economía tenía que ajustar por cantidad, y ajustar por cantidad significaba una recesión muy grande, mucho desempleo, mucha caída de actividad. ¿Para qué?
para que cayeran nominalmente los precios y los salarios y la economía pudiera mantener ese tipo de cambio fijo muy, muy bajo, una Argentina muy cara en dólares respecto al resto del mundo, que para que se pudiera abaratar tenían que bajar, deflacionar todos los precios y salarios. Eso no ocurrió, recesión, bueno, la crisis que ya conocemos. Entonces, es un ejemplo contrario al austral, que se mira como, bueno, ahí lo que falló fue la regla cambiaria, no tuviste suficiente flexibilidad para irte a algún tipo de flotación cambiaria, con canasta de moneda, lo que fuera, antes de que te llevara puesto el mercado. Hay otros, los libertarios, que dicen no, que el problema de la convertibilidad fue también que no tuvo la disciplina fiscal. Bueno, los que dicen eso, entonces van al tercer ejemplo, que es el caso de Brasil, perdón, el caso de Chile en la crisis del 82, que hemos discutido tantas veces en los últimos días, porque es un caso con disciplina fiscal, con un equipo súper ortodoxo de Chicago Boys, con disciplina fiscal, con equilibrio fiscal, que sin embargo en el año 82 se va a una crisis por la rigidez del tipo de cambio. Es decir, si podíamos dudar si había disciplina fiscal o no en la convertibilidad, en el Chile del 81-82 había disciplina fiscal, había equilibrio fiscal, pero se fija el tipo de cambio porque los Chicago Boys estaban desesperados, pues no sabían cómo hacer para que la inflación les baje del 25-30% anual que se mantenía todos los años. Que había sido un logro respecto a la inflación del 500% que había tenido Allende antes que lo derrocara Pinochet, pero se mantenía persistente y con la intención de darle un golpe a la inflación, lo he contado varias veces, lo hemos visto, fijan el tipo de cambio y lo podían hacer porque Chile conseguía un financiamiento, las empresas conseguían créditos en dólares, las empresas, los bancos y demás, hasta que no consiguieron más. Entonces, en algún momento, lo que decía el ministro de Economía de ese entonces, Sergio de Castro y demás, era, Chile ha iniciado una nueva etapa, esta vez es diferente, fíjense la cantidad de dólares que entran al país, cómo se financian las empresas, cómo están mejorando su productividad, los bienes de capital, bla, 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 bla. Tenían un déficit de cuenta corriente de 8 o 9 puntos del PBI enorme, es decir, vivían del financiamiento externo. Cuando ese financiamiento se corta en el 82, mega crisis cambiaria, vuela todo por los aires, el PBI cae 10%, se acelera la inflación, bueno, una crisis institucional muy, muy grande que obviamente está en el medio de una dictadura, no cambió la política porque era una dictadura muy, muy rígida y muy terrible, ¿no? Entonces, está bueno, pongámoslo de atarse al mástil, porque acá la discusión, me parece, es, de nuevo, el presidente está en un momento clave de su programa económico. Entonces, se debe atar al mástil exactamente, seguir el mismo rumbo. Y algunos dicen, y esto lo voy a enganchar, ahora Juan Pablo Marino trae ahí cómo han cambiado las expectativas inflacionarias para este año, pero no es de ahora, vienen cambiando porque tenemos 8 meses donde la inflación, en vez de irse a cero, y ya se intentó varias veces, digamos, ¿no? Supuestamente se iba a ir a cero después de tocar 1,5% en mayo, después se iba a ir a cero, algo, ¿no? En agosto de este año. Bueno, está lejos de ese sendero por ahora. Después vienen las explicaciones, si el shock de la carne, si el shock de combustibles, si la indexación de los servicios, si el cambio de precios relativos de tarifa de servicios públicos, que todavía hay que corregir precios relativos que habían quedado totalmente desalineados en el gobierno anterior, totalmente pisados, cosa que también es rara, digamos, porque en general los programas que realizan correcciones de precios relativos la realizan de una vez y para siempre, es decir, realizan, como ocurrió acá en el 2024, una mega descongelamiento de tarifas públicas y privadas, y después se busca que todo vaya convergiendo hacia abajo, digamos, pues supuestamente tenés todos los precios alineados.
Entonces, en ese contexto, la pregunta es, bueno, ¿te atás al mástil para qué? ¿Te atás al mástil para que la inflación te converja a 0, algo? Y bueno, si te atás al mástil, es decir, si vas en este camino y además considerás que a la Argentina ya le sobran los dólares, porque estás en este momento donde entran todos los dólares de las empresas emitiendo N, más lo que viene ahora de la cosecha gruesa y demás, considerás que la Argentina tiene este dólar que llegó para quedarse, bueno, más vale que la inflación converja muy rápido a 0, algo. Porque si la inflación no converge, y al revés, como dicen ahora el relevamiento de expectativas de mercado, la inflación este año va a ser 30%, más o menos, como fue el año pasado, y vos tenés un dólar, que después podemos discutir si es de mercado o no, todavía tenés cepo, las empresas no acceden al mercado cambiario de manera libre. Ponémelo del mástil, por favor. Entonces, la pregunta es, si te atás al mástil, bueno, es one shot. Tiene que converger rápido la inflación. Porque si no convergió rápido la inflación, y la Argentina, que podemos discutir hoy si está cara o no en dólares, estamos en el menor nivel de tipo de cambio real. Ponelo abierto, como estaba, porque se veían los cantos de sirena, ¿no? Que está... el tema no es el problema ahora, sino lo que venga después. Es decir, si la Argentina tiene margen para seguir encareciéndose en dólares durante todo el año. Es decir, que a fin de año esté 30% más cara en dólares, qué sé yo, o 20% más cara. Y si vos conseguís, como está buscando el ministro de Economía, fuentes de financiación muy baratas, que obviamente son para darle aire a tu programa económico, y tal vez las puedas conseguir, porque la verdad que el gobierno tiene una llegada total a Washington, y hasta ahora Wall Street no le ha tirado una sardina, así que si logran destrabar algún tipo de garantía importante de Washington, es probable que también se les abra el financiamiento de Wall Street, del mercado internacional. Bueno, el tema no es cometer los mismos errores del pasado, porque esta es una economía que tiene como sectores estrella la minería, el petróleo, el gas y al campo, pero no puede tener destrucción de empleo permanente en la industria o en la construcción o en el comercio, digamos. Son sectores que tienen que avanzar. Entonces, la pregunta es si, y sobre todo en un país donde conseguir dólares baratos para refinanciar tu vencimiento de deuda es la condición necesaria para que vos puedas efectivamente despejar el horizonte y crecer hacia adelante, pero no la suficiente. La suficiente es ver qué pasa con la demanda de dólares de los argentinos en el segundo semestre de este año o el año que viene cuando estemos en el año electoral. Digamos, si los argentinos verdaderamente confían en el programa económico y sacan los dólares del colchón y los ponen en el sistema, o si siguen comprando todos los meses 2.000 millones de dólares. Y una parte se la llevan al colchón. Entonces, a lo que voy es, el gobierno no solamente tiene algo distintivo respecto a una de las causas de las crisis en el pasado, que tiene equilibrio fiscal. Después podemos discutir sostenible o no sostenible. El presidente, nadie duda que tiene toda la dimensión para poner el equilibrio fiscal en caja, ¿no? Y que va a haber toda ahí la decisión política. Después habrá que ver cuáles son los componentes que hay ahí adentro y el costo político que eso insuma y el costo social también, ¿no? Pero el gobierno tiene ese pilar firme. Ahora, yo dije que el otro riesgo es quedarte en la segunda parte del año, después de que entran todos los dólares, con una Argentina que todos los meses, mientras no baja la inflación, se encarece en dólares. Obviamente, si la inflación se va dentro de 2 meses a 0, ya está, no hay problema, no se va a encarecer más en dólares la Argentina. Porque han logrado efectivamente extinguir la inflación. Ahora, si no se va a 0,
Entonces readecua tu programa económico, porque es cierto que en todos los países de la región el dólar viene bajando en el último año, pero tienen 3% de inflación anual, no en un mes. O en 3 meses consecutivos, todos los meses 3%. Y creo que también este programa económico, a diferencia del pasado, porque obviamente la gente aprende, digamos, y si no aprende, yo creo que el equipo económico aprende, y además aprenden en los organismos internacionales, todos ven las obviedades que le estoy contando. Equilibrio fiscal súper importante, flotación cambiaria igualmente importante. Es decir, y este gobierno está en un esquema de bandas cambiarias, pero el dólar hoy está, el techo de la banda, cerca de los 1.700 pesos. En 1.675, a fin de mes va a estar en 1.700 pesos. En mayo va a estar en 1.750, dentro de 3 meses va a estar en 1.850 el techo de la banda. O sea que hay margen para, si no entran todos los dólares juntos, no se cometan los errores del pasado, que es instrumentar o orientar toda tu política para tratar de retener el dólar, sino que todos los precios se puedan liberar. Entonces, es interesante la discusión. Todos dicen, bueno, sí, que Milei se ate al mástil del equilibrio fiscal, pero que no se llegue a atar al mástil, que nadie piense que va a ser un funcionario orientando toda su política para mantener la estabilidad cambiaria absoluta cuando tenés 3% o 2% de inflación mensual. Porque de eso se trata, no cometer los errores del pasado, de eso se trata la flotación cambiaria. Para algo tenés banda cambiaria, para algo no. Para algo saliste del crawling peg del 2%, después te fuiste al crawling peg del 1%, después te fuiste a un esquema de bandas cambiarias ajustando el techo de la banda al 1%, ahora estás en un esquema de bandas cambiarias ajustando el techo de la banda a la inflación pasada los últimos 2 meses para atrás, o sea que este mes se ajusta a 2,9% de la inflación de febrero. El mes que viene, en mayo, el techo de la banda se ajusta más, se ajusta a 3,4% de la inflación de marzo. Entonces, eso significa flexibilidad cambiaria, justamente para que el mercado pueda fluir libremente, no cometer los errores del pasado.